Es muy especial, bueno, Marita ya lo dijo, muy especial estar aquí, pero es muy especial decirles que me siento como en casa porque el cuerpo de Cristo, eso somos, ¿no? No importa en dónde nos reunamos, en qué idioma nos reunamos, siempre nos vamos a sentir como conocidos, como familia, realmente eso es lo que somos hermanos en Cristo. Así que es muy bonito estar acá, es muy bonito conocer gente nueva, pero también es muy bonito sentir que estamos en la casa. Entonces, bienvenidos, damos gracias a Dios de que cada uno de nosotros estamos aquí, Dios nos trajo a cada uno de nosotros con un propósito. El mensaje de hoy se llama Dios sabe cuándo, y debo decir que este mensaje empezó hace como 14 meses. Íbamos rumbo al aeropuerto, en Colombia estábamos, y ya íbamos saliendo de nuevo para nuestra casa en Inglaterra, y en el trayecto hacia el aeropuerto pasamos por un barrio muy humilde, y íbamos en el taxi, y yo vi una casa, todavía me acuerdo que la casa estaba pintada en verde claro, y encima del marco de la puerta decía Dios sabe cuándo, lo suficientemente grande como para que uno desde la carretera lo viera. Entonces los hijos de Dios siempre estamos atentos, ¿no? a cualquier mensaje que nos envía Dios. Entonces yo leí Dios sabe cuándo, y me quedé pensando por unos momentos qué le había sucedido a las personas de esa casa, por qué habían escrito eso, para que todo el que pasara por ahí lo leyera, era lo suficientemente grande como para que uno lo viera. Me quedé pensando por qué, o si ellos estaban queriendo predicar de esa manera, ¿no? Porque todo el que pasara por ahí lo iba a ver. Entonces, así empezó este mensaje, y ya después de que pasaron seguramente muchas horas y yo estaba relajada en el avión, me acordé otra vez, saqué mi celular, anoté la fecha, no sé si ya era sábado, si ya era domingo, no sé en dónde estaba arriba, pero yo anoté eso, Dios sabe cuándo. Y me quedé pensando que seguramente esa iba a ser una palabra que me iba a acompañar en momentos difíciles, y así fue, ¿no? Cuando he sentido cansancio, cuando he sentido aflicción, siempre me acuerdo de esa frase, ¿no? Dios sabe cuándo. Y de alguna manera pensé que este iba a ser una predicación, y aquí estamos, ¿no? Hoy es el día de Dios sabe cuándo. Entonces, bueno, yo quiero empezar dándole gracias a Dios por eso. Entonces, oramos por esta palabra, bendito Dios, te damos gracias, toda la honra y toda la gloria sean siempre para ti. Aquí estamos proclamando el Evangelio, la verdad, Señor, y te damos gracias, Señor, porque aún en nuestra condición podemos hacerlo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Ministranos a cada uno de nosotros, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón para recibir tu palabra. Sé tú hablando a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este título nos lleva directamente a uno de los atributos más importantes de Dios, ¿no? Que es la omnisciencia de Dios. Pero vamos a ir de una manera más práctica esta noche. Vamos a partir de que nosotros sabemos que Dios, y creemos, ¿no? Que Dios todo lo sabe, que Dios sabe todas las cosas, que conoce, que tiene un conocimiento perfecto de todo. O sea, Dios no sabe más o menos, o sabe unas cosas, no, Él tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas. Así que para
desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En otras versiones dice que Él sabe cuando me levanto, cuando me siento, cuando camino, cuando estoy en la casa. Esta palabra nos hace ver que ese conocimiento de Dios es muy íntimo, es muy personal. Mi Padre, yo puedo decir que mi Padre me conoce. Él conoce todo, pero me conoce de una manera personal. Cada uno de nosotros podemos decir eso. Él creó todas las cosas, pero me creó a mí de una manera personal. Por eso Él me conoce a tal detalle como nos dice la palabra. Es algo que no nos debe abrumar. Acá nos dice que es algo muy, muy elevado ese conocimiento, pero a los no creyentes nos podría abrumar este hecho, ¿no? Porque se sentirían siempre juzgados, ¿no? Dios me ve, Dios sabe todo lo que hago, sabe mis pensamientos, y todo, algún día todas las cosas van a ser juzgadas. Nuestra vida es un libro abierto delante de Dios, pero para los creyentes, para nosotros, para los hijos, el saber que Dios no sabe todo en nuestra vida es una bendición, es confianza, es saber Dios no sabe todo, Dios sabe mis necesidades, Dios sabe lo que hay en mi corazón, y es confianza. Yo sé que es por mi bien. Entonces nuestra posición como cristianos es de agradecimiento, no de temor. El hecho de que Dios no sepa todo de mí, yo le puedo decir gracias, Padre, porque tú conoces mi necesidad, tú conoces mi anhelo, tú conoces mi oración, y nosotros sabemos que Dios es fiel. Entonces el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Él quiso tener un pueblo, y Él fue probado de diferentes maneras, en diferentes momentos, para ser testimonio de que era el pueblo de Dios. Hay muchos pasajes en la palabra que nos muestran diferentes momentos del pueblo de Dios siendo probados, en su fe. Igual nosotros somos la iglesia viva, somos el cuerpo de Cristo, y vamos caminando hacia nuestra casa celestial, y en medio de ese caminar somos bendecidos. Siempre damos las gracias por todas las bendiciones que el Señor nos da, pero en ese caminar, además de ser bendecidos, vamos siendo probados. De muchas maneras vamos siendo probados. Vamos a la palabra donde nos muestra esto. Zacarías 13 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Jeremías 9:7 también nos habla de un pueblo desobediente, y entonces dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Y en Deuteronomio vemos también que dice: te acordarás de todo el camino que he recorrido. Por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los tus mandamientos. Este versículo específicamente nos enseña por qué la prueba, ¿no? La prueba tiene que ver con el corazón. El Señor quiere ver lo que hay en el corazón. Y eso es muy importante saber
quiere que sepamos lo que hay en el corazón, porque si nosotros no lo supiéramos, nosotros iríamos por ahí sintiendo que no necesitamos a un Salvador, sintiendo que estamos bien, que estamos viviendo una vida, pero seguramente no sabíamos que no estamos viviendo la vida en abundancia a la que el Señor nos ha llamado. Entonces dice esta palabra que Él prueba el corazón. Ya sabemos entonces que la prueba tiene un objetivo, un porqué en el reino, ¿no? Nosotros hemos sido creados para ser adoradores, para que adoremos en espíritu y en verdad, y para eso necesitamos tener un corazón conforme a nuestro Padre. La prueba nos ayuda a saber qué hay en nuestro corazón, qué debemos desechar y qué debemos conservar como un tesoro para el Señor. Entonces, volvamos a nuestro hilo. Como hijos somos probados para conocer qué hay en nuestro corazón, y tenemos que saber que como Dios conoce todo, Dios sabe por qué la prueba, Dios sabe en qué momento nos da la salida, y Él por supuesto sabe cuándo empieza y cuándo termina esta prueba, ¿no? Yo traje un diálogo entre Jesús y un discípulo, y yo quisiera que ustedes se metan en este diálogo. Cada uno de nosotros pudiera ser ese discípulo, ¿no? Que está teniendo un diálogo íntimo con Jesucristo. Este diálogo no es mío, yo lo tomé para esta noche prestado, pero haz de cuenta que tú eres el personaje que está hablando con Jesús, y lo único que tienes que saber es que eres un discípulo que le sirve al Señor, pero tienes una condición. Podría ser física, podría ser una enfermedad, algo que te limita, no totalmente, pero te limita, y tú te sientes limitado. Tú sientes que le sirves al Señor, pero que hay una limitación. Entonces es este discípulo hablando con Jesús y le dice, Señor, tú nos has enviado a sanar, a que sanemos a otros, pero yo me siento muy extraño en mi condición, porque yo no estoy completamente sano. Entonces Jesús le dice, ¿tú quieres que yo te sane? Y el discípulo le dice, sí, si puedes hacerlo, sana. Entonces Jesús le dice, bueno, yo creo que tú sabes que sí puedo hacerlo. Yo te pudiera sanar aquí, ahora, ya. Y entonces tú tendrías una gran historia que contar, ¿verdad? Entonces el discípulo le dice, sí, claro, que tú haces milagros, que estás haciendo un milagro en tu siervo. Entonces el discípulo le pregunta sinceramente, entonces, ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué aún no estoy sano si soy tu discípulo? Y el Señor le contesta, porque yo creo en ti. Yo creo que esta es una respuesta que no esperamos, ¿no? Que el Señor le diga, mira, yo no te he sanado porque yo creo en ti. Entonces él le dice, bueno, ¿cómo no? Y el Señor Jesús le dice, en la voluntad del Padre, yo podría sanarte. Ahora, ya, yo podría sanarte. Pero esa sería una buena historia, pero piensa que esa historia ya la tienen muchos, cientos, quizás miles. Pero piensa lo que sería tu historia si yo no te sano. Entonces le dice el Señor, saber que tú puedes proclamar el reino, proclamar mi palabra a pesar de lo que te pasa, a pesar de la condición por la que estás pasando, a pesar de tú puedes predicar el reino, tú puedes predicar de libertad, tú puedes predicar de sanidad, a pesar de. Entonces le dice el discípulo, bueno, pero ¿y los demás? Porque nosotros siempre estamos en un grupo, ¿no? Siempre estamos sirviendo con un grupo, no hemos sido creados para estar solos, estamos en comunidad. Entonces seguramente este discípulo se siente incómodo porque sus demás hermanos no tienen esa condición y pueden ir como más, como que fluyen mejor que él, ¿no? Entonces él se
perfectamente, maravillosamente creado. Y yo lo leo, pero no me siento así. Estoy limitado. Entonces el discípulo le dice que muchas veces se siente incluso como si fuera una carga, como que no permite como que fluya todo como fluyen todos, ¿no? Entonces el Señor le dice que quizás Él no sea tan rápido, que quizás Él no sea tan listo, tan impresionante, pero que estas cosas no son las que más le interesan al Padre. Y entonces el Señor Jesús le hace darse cuenta que aunque Él no es el más rápido para caminar, aunque Él no es el más impresionante, Él tiene un corazón de adorador. Entonces el Señor le recuerda que hay mucha gente, muchos siervos, que para creer necesitan el milagro. Y pueden decir, yo he creído porque el Señor me hizo este milagro. Pero hay mucha gente que también tiene que sanar su corazón. Y hasta que ese corazón no sane, no puede creer. Pero hay otros siervos que aún estando en esa condición, ya le creen y son adoradores. Entonces el Señor le está diciendo, yo sé que tú tienes un corazón de adorador. Yo no necesito que tú te conviertas en ese que me cree. Tú ya lo haces, eres un adorador. Lo que yo quiero que sepas es que tu condición no es lo más importante. Que tu condición no es lo que le interesa al Padre, es tu corazón. Tú tienes un corazón de adorador. Entonces, el Señor le dice finalmente así que aguanta un poco más, encontrando la verdadera fuerza debido a tu debilidad. Y cuando hagas grandes cosas en mi nombre, a pesar de, entonces el impacto durará por muchas generaciones. Y el Señor se imagina y le hace imaginarse a ese discípulo, wow, una persona así como tú, sanando a otros, es un espectáculo. Una persona así como tú, liberando a otros. Entonces le dice, recuerda, tú serás sanado, es solo cuestión de tiempo. Y entonces, aquí termina el diálogo, entonces es solo cuestión de tiempo. Muchas veces eso es lo que nos inquieta tanto, ¿no? Que esos tiempos no son como nuestros tiempos, nosotros lo queremos, ojalá lo más pronto posible, pero para el Señor es importante el proceso. Entonces, qué hermoso me pareció este diálogo cuando yo lo vi, lo escuché, ese a pesar de esto que estás viviendo, a pesar de esto que te saca de tu zona de confort, a pesar de esto que no es como la situación ideal que tú quisieras para servirle al Señor, a pesar de eso tú lo hagas. Y es como la idea de donde Jesús nos quiere llevar, que a pesar de, yo no sé por las pruebas que cada uno de ustedes esté pasando, yo no sé cuál sea el a pesar de, no sé cuál sea la condición que cada uno de ustedes traiga, el anhelo que cada uno de ustedes traiga en su corazón, que ustedes digan, Señor, a pesar de esto, a pesar de la enfermedad, o a pesar de un corazón roto, o a pesar de la inseguridad, o a pesar del temor, o a pesar de esta situación económica difícil, cualquiera que sea, a pesar de, tú eres un testimonio, y tú eres un testimonio importante para el reino de Dios. Entonces, a pesar de, tú puedes seguir adelante, a pesar de, tú vas a ser fortalecido, porque el Señor te necesita. Entonces, me encanta este diálogo, porque nos hace pensar que muchas veces como siervos nosotros creemos que todo tiene que estar como perfecto, caminando hacia la perfección para que yo le pueda
esto era, por ejemplo, lo que yo pensaba, no lo decía mucho, pero lo pensaba, y como que uno espera que esta situación cambie o a que ese milagro que uno está orando se dé, para que uno fluya más en el reino, para que uno ya como que diga está en mi posición y por aquí voy a ir. Muchas veces eso no llega y eso no significa que uno se va a quedar quieto, ¿no? Sino que uno tiene que seguir según el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, es cuestión de tiempo. ¿Por qué es cuestión de tiempo? Porque yo ya creo que la palabra lo dice. En mi caso, la palabra que me ha sostenido es esa que dice cree y tú y tu casa serán salvos. O la palabra que dice en mi casa yo serviremos a Jehová. Entonces está escrito que el Señor es fiel, es cuestión de tiempo. Hoy quiero decirte que estás en una iglesia, ya estás aquí, ya llegaste, aquí estás en una iglesia. Establece tu adoración al Señor en esta iglesia donde Dios te ha traído. Si estás dudando, ya no dudes más. Si tú aún estás viendo y viviendo y a veces sí, a veces no, ya establecete, ya estás acá, el Señor ya te trae. Este es el tiempo y estamos en el lugar correcto, donde estamos entre hermanos, todos dirigiéndonos hacia el mismo camino y con un propósito de servir al Señor. Establécete con tu familia, establece tu oración, sirve al Señor con todo tu corazón, en compañía de otros hermanos que también lo están haciendo. Todos estamos en este viaje hacia nuestra casa, en compañía de todos nuestros hermanos. Si has pecado y crees que ese pecado es el que te limita, pues no te detengas, porque la sangre de Jesucristo no tiene límite, no podemos limitar. Efesios 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si estás aquí y no has aceptado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, solo haz una oración íntima desde tu corazón, diciéndole: Señor Jesucristo, gracias por lo que tú hiciste por mí, gracias por tu sangre preciosa que me salvó, que me limpió. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste por mí, por cada uno de los miembros de mi familia. Hoy es el día de salvación para mí. Hoy es el día en que te pido que perdones todas mis culpas y que me laves con tu sangre preciosa y recibo la gracia para caminar y ser discípulo tuyo. Amados hermanos, muchas veces escuchamos la palabra y pensamos: bueno, sí, está escrito, pero ¿cómo le hago? Sabemos todos que son tiempos difíciles estos que estamos viviendo, pero Dios no está sorprendido de la oscuridad que hay en este tiempo, y Él nos ha puesto como luz. Aquí estamos. Dios no solo está esperando que sus siervos aguantar o resistir es una gran palabra, pero yo oro para que el Espíritu Santo más bien nos ayude a liberar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en las manos de Dios, mientras le pedimos paz interior en medio de las dificultades. Dios no nos quiere solo aguantando mientras llega el día de estar con Él. Él nos quiere caminando en el propósito, y para eso necesitamos liberar todas estas cargas y estas ansiedades que tenemos en Jesucristo. Estar aquí, amados hermanos, siendo ya parte del cuerpo
gran bendición. Estar aquí es escuchar una y otra vez y otra vez y otra vez la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Estar aquí es escuchar una y otra vez y otra vez y otra vez la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que estamos acá con ese propósito. Dice Romanos 10:17 esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si estás cansado, si estás cargado, si estás afligido, si estás indeciso, resiste, pero sobre todo sigue adelante en aquello que Dios te ha llamado a hacer. En su reino. Resiste, libera todo lo que traes en Él. En Cristo y sigue adelante. Sigue adelante esperando en Dios. Resiste haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Resiste siendo el testimonio para otros. Porque Dios sabe para. Dios sabe para. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle al Señor, vamos a darle gracias porque nos tiene aquí, vamos a darle las gracias porque su palabra, su verdad, sus promesas nos liberan, nos hacen libres para servirle, nos hacen libres para adorarle. Espíritu Santo, todo este tiempo, habla cada corazón, habla cada vida. Muéstranos tu amor, muéstranos tu poder, tu misericordia, la vivimos. Cada día, Señor, vivimos en tus bendiciones, nos movemos en tus bendiciones, Señor. Nos movemos en tus bendiciones. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por cada promesa que está escrita en la palabra, Señor, que se cumplirá para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mis familias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú, solo tú eres la verdad que nos liberas. Gracias, Señor, por el oír tu palabra. Gracias por limpiarnos, pero gracias también por liberarnos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor que nos salvó. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por ayudarnos a ser de testimonio, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Habla nuestro corazón. Habla nuestro corazón, Señor. Ministranos tú en esta noche, Señor, en la que estamos aquí. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por nuestros pastores, entendiendo que cuando oramos por la iglesia, estamos orando por nosotros mismos, porque nosotros somos la iglesia viva, el cuerpo vivo. Oramos, Señor, aquí estamos, por ti aquí estamos, porque tú nos trajiste, Señor, se está formando este cuerpo, Señor, bendice a nuestros pastores. Bendice a cada una de las personas que están aquí, bendice, Señor. Sabemos que llegará más gente. Oramos por ellos, por estos